las funciones constitucionales que tiene la Junta Nacional de Justicia, tiene un encargo, que es la de el poder de nombrar, y que esto se concreta a través de los concursos públicos. En ese marco de la función constitucional es que vamos a desarrollar la etapa de la entrevista personal, es decir, la cuarta etapa de este proceso de concurso público para jueces y juezas supremos. En ese marco, vamos a pedirle a la doctora Beatriz Gerí, directora de Selección y Nombramiento, que anuncie al Pleno la primera candidata que va a pasar entrevista personal. Buenos días, doctora Edith Alvarado. En primer lugar, estamos muy agradecidos por su participación en este concurso público. Valoramos y apreciamos mucho la disposición de pasar este concurso a través de esta etapa de la entrevista personal. En esta entrevista personal, de acuerdo a las bases y a todo el marco, tiene 4 ítems. Solvencia e idoneidad. Vamos a hacer preguntas sobre su trayectoria académica y profesional. Habrán algún conjunto de preguntas en torno a su proyección personal y finalmente haremos algunas preguntas sobre el conocimiento de la realidad nacional e institucional. Esos son los 4 rubros, doctora Alvarado, sobre las cuales vamos a hacer las preguntas. En ese sentido, yo me voy a permitir, con el permiso de mis colegas, iniciar con algún conjunto de preguntas sobre esos ítems a que hemos hecho referencia. Y quisiera, en razón de que la entrevista es pública, doctora Alvarado, yo quisiera pedirle en 7 minutos, este pleno quisiera conocer su biografía, y no solamente el pleno, sino en general la comunidad. Y le pediría si podría, en una gran capacidad de síntesis, hacernos una presentación. ¿Quién es la doctora Edith Alvarado de Marín? Muy buenos días, señor. ¿Puede usted, si se siente más cómoda, doctora Alvarado, puede usted retirarse? Estamos respetando la norma de la distancia para que se sienta más cómoda. Muchas gracias. Muy buenos días, señor presidente y señores integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Estoy a su disposición. Me parece que hay un problemita de sonido. Me acerco un poco. Listo. ¿Ahora sí? Doctora Alvarado, ahora sí. Le doy 7 minutos. Haga usted una presentación. ¿Quién es Edith Alvarado de Marín? Muy bien. Soy una abogada, en primer lugar, natural de Ancash, Chiquián, el espejito del cielo, donde viví muy poco tiempo. Mi trayectoria de vida se desarrolló en un primer momento en Lima, donde hice mis estudios y me recibí de abogada por la Universidad de San Marcos. Luego trabajé en el Ministerio Público por primera vez, donde hice mis inicios. Luego contraje matrimonio y por esa razón me mudé a Cajamarca, donde he desarrollado mis últimos 35 años de vida profesional y personal. Ahí desarrollé mi maestría, también hice mis estudios de doctorado. Tuve que pasar del Ministerio Público al Poder Judicial debido a una decisión que tomamos todo el Distrito Fiscal de Cajamarca durante la época del gobierno de facto del señor Fujimori, porque todos nos opusimos a una evaluación que en realidad no era tal, sino se trataba de sacar a la gente no afín al régimen y poner a gente de su confianza. Eso fue un detalle que ha marcado mi vida.
y la de todos los que tomamos esa decisión en ese momento, porque luego de eso nos cesaron, ¿no?, a todos, desde el fiscal decano hasta el portero. Fuimos cesados y por esa razón durante 10 años, bueno, durante todo el régimen, no pude continuar en mi carrera, en lo que había abrazado, que es la magistratura, pero luego ya se dieron los primeros concursos y pude acceder a una plaza titular como juez especializada primero, luego ya como juez superior, y en ese cargo estoy hasta ahora desempeñándome al servicio de la nación. Doctor Alvarado, ¿podría usted describirnos algo que debería usted empezar a hacer, algo que debería ser más y algo que debería ser menos en su vida? Debería ser menos, puedo empezar por ahí. De repente preocuparme menos por el futuro, porque ya estoy en mi futuro, hacer más, dedicarme más al servicio de la comunidad, de la gente que más me necesita, de aquellas poblaciones vulnerables. Tengo algunos planes al respecto. ¿Y cuál era la otra opción? ¿Y qué debería ser más? Más. Bueno, debería prepararme más para estar en mejores capacidades de proporcionar un servicio mejor al Poder Judicial, al sistema de justicia y a mi país en general. Doctor Alvarado, guíeme por su propia trayectoria, por su propio currículum vitae. ¿Cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades? Yo reconozco como mis fortalezas el hecho de que soy una persona valiente, soy capaz de tomar decisiones en momentos difíciles, incluso cuando las circunstancias no son muy favorables. Luego también soy perseverante, soy paciente, he tenido, como les dije, que esperar 10 años para poder recién incorporarme a la carrera de la magistratura, que siempre fue mi ideal. ¿Qué otra fortaleza tendré? Soy, bueno, ahora, con el paso del tiempo y la experiencia, soy mucho más tolerante que antes. Sé escuchar, he aprendido también a que las opiniones de otras personas, aunque no sean similares a las mías, son tan importantes, y he aprendido inclusive a aceptar que esas opiniones eventualmente pueden ser más eficientes que la mía, ¿no? Y he aprendido a hacer eso. ¿Qué debilidades? De repente soy muy perfeccionista, me gusta que todo esté hecho al detalle y para ayer, como se dice, o sea, me gusta tener todo ordenado. Y eso de repente a veces también trae algunas dificultades, ¿no? Luego, durante mi desempeño como presidenta de corte, me percaté que tengo otra debilidad, ¿no? Que es me es un poco difícil decir no a las personas. Me era, ¿no? Luego, con la experiencia en ese mismo cargo, me di cuenta de que no, a todas las personas no se les puede atender en el momento, ¿no? Que hay que esperar, hay plazos, hay normas, hay reglas, y aprendí también que explicando con claridad cuáles son esas reglas, esos plazos y esas circunstancias, la gente se da también por servida, ¿no? Es un servicio también que prestamos. Correcto. Doctor Alvarado, ¿cómo cree usted que la describirían sus amigos, sus colegas, su familiar? ¿Cómo la describirían a usted? Una de mis colaboradoras, durante el tiempo que estuve como presidenta de corte, me dijo algo que me gustó mucho, ¿no? Me dijo: doctora, usted sabe sacar lo mejor de nosotros. Eso me ayudó bastante, y creo que eso es
lo que me describe, ¿no? O sea, soy una persona que sabe identificarse con el grupo y sé reconocer sus fortalezas, sus debilidades, sé escoger las cualidades de mi equipo, darles a todos las responsabilidades, encaminarles hacia los fines comunes y sé motivarlos. Creo que eso me ha pasado durante el tiempo que he estado como presidenta de Corte y bueno, durante el tiempo que estoy como presidente de Sala y logramos metas comunes gracias al trabajo en equipo. Correcto. Doctor Alvarado, quiero entrar al escenario de su trayectoria académica y profesional. Usted está en posesión del grado de magíster en Derecho Penal. ¿Y sus estudios de doctorado, cuándo los inició? En realidad los inicié en el 2012. Son 2 años. 12. Son 2 años de estudio. Me demoré un poco porque por algunas razones familiares y de viajes no pude terminarlo en los 2 años, ¿no? En realidad me tuve que demorar porque cuando quise recuperar los cursos que había dejado, tuve que esperar hasta que se dictaran, ¿no? O sea, fue unos 2 años más. Pero luego, ¿por qué no? De repente la idea es por qué no saqué el grado, ¿no? En el caso del doctorado, como verán, mi tema se relaciona a los efectos de la sentencia competencial en el proceso 006 de 2006, ¿no? Que es el tema relacionado a los casinos y casas de tragamonedas, que fue un tema muy especial que trajo consigo esto de la famosa Guerra de las Cortes. Lo que me gustaba del tema era, lo que quería enfocarlo, era en cómo es que esta sentencia competencial del Tribunal Constitucional había vulnerado, afectado el derecho de la independencia, exclusividad del Poder Judicial, porque esta sentencia decidió dejar sin efecto muchas sentencias de acciones de amparo, cumplimiento, que se habían pronunciado en favor de las demandantes, ¿no? De las empresas de casinos y máquinas tragamonedas. Sentencias que ya habían pasado en la calidad de cosa juzgada. Entonces, mi pretensión era demostrar efectivamente la vulneración de estos derechos del Poder Judicial, ¿no? O sea, evalué que no era de repente la sentencia competencial la manera mejor de proceder. Evalué que hubiera podido ser mejor una acción de amparo contra resoluciones judiciales, de repente hasta una nulidad de cosa juzgada fraudulenta, en vez de emitir una resolución que dejaba sin efecto sentencias que habían alcanzado la calidad de cosa juzgada. En esa sentencia competencial se habló de la cosa juzgada constitucional, ¿no? Todo estaba encaminado por ese derrotero, cuando en el estudio del caso me percaté de que las circunstancias en que se dieron para que el Tribunal Constitucional emita esa sentencia, justamente permitían eso, hasta lo requerían, porque se había dado una circunstancia muy nociva, perniciosa. El Poder Judicial, no todos, algunos juzgados, inclusive muy lejanos de provincias de la sierra, de la selva, emitían acciones de amparo, otras de cumplimiento, favoreciendo a las empresas de casinos y máquinas tragamonedas, ¿no? Con fundamentos que se apartaban de un precedente vinculante del Tribunal Constitucional, inclusive no hacían eco de una sentencia de inconstitucionalidad relacionada con el tema. Y no lo hacían pues por razones, digamos, bien fundamentadas en el derecho, en la Constitución y la ley, como debemos actuar, sino muchos de estos jueces tuvieron que ser procesados, muchos fueron sancionados, muchos fueron destituidos, porque hicieron estas sentencias, emitieron estas opiniones
en contra pues de la Constitución y la ley, ¿no? Entonces esa circunstancia creo que permitió que el Tribunal Constitucional emitiera esta sentencia, anulando muchas sentencias de la jurisdicción ordinaria, y no solamente de la ordinaria, sino en casos de amparo, incluso de cumplimiento algunas, porque habían vulnerado pues efectivamente el precedente vinculante y habían tratado de favorecer, no habían sido emitidas con la imparcialidad que se nos requiere. Esto hizo que repensara mi tesis, porque mi tesis era en el sentido de que efectivamente sí se habían vulnerado los principios de la función jurisdiccional, pero luego me inclinaba por el hecho de que no hay ningún elemento de la vida de un ciudadano peruano que no puede, que deba estar excluido del control de constitucionalidad. Y entonces eso me hizo replantear. Luego procedí a pedir una prórroga, hice los replanteamientos necesarios y bueno, en eso estoy, ¿no? En eso me he quedado. Precisamente era una pregunta que tenía mucho interés en formularle, ¿no? De este fenómeno que se da en el ámbito jurídico, que es el choque de trenes, que usted lo ha mencionado muy bien. ¿Y usted qué apreciación tiene esto? ¿Esto es inevitable, el choque de trenes, digamos, en un sistema jurídico, o es que usted considera que se puede evitar un choque de trenes, un choque entre la jurisdicción constitucional y la jurisdicción común? ¿Cuál es la visión que tiene usted? ¿O cuál deben ser los roles que deben jugar ambos sistemas de justicia para evitar una colisión? Como le decía, mis últimos planteamientos, mis últimos estudios al respecto, más se relacionan con que no debe haber aspectos de nuestra vida que estén exentos del control de constitucionalidad. Entonces, pienso de que el Tribunal Constitucional sí debe de evaluar las resoluciones judiciales, aun cuando éstas hubieran adquirido la calidad de cosa juzgada material, ¿no? Y que este concepto de la cosa juzgada constitucional sí debe existir, ¿no? Entonces, por esa razón no debería haber este choque, esta guerra de cortes, ¿no? Entonces, pienso de que el Tribunal Constitucional y en su debido momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos deben de dar las pautas, ¿no? De la observancia debida de la Constitución y las convenciones, ¿no? Correcto, doctora Alvarado. Para ir en el mismo orden, ¿no? Para ir en el mismo orden, ¿cuál es el rol que debe tener la Corte Suprema digamos, en una dinámica de un sistema democrático? ¿Cuál es la importancia, cuál es el rol que tiene la Corte? Usted está aspirando a una plaza de jueza suprema, y me gustaría saber, en la eventualidad de que usted tuviera la confianza de la Junta Nacional de Justicia, ¿cuál es ese rol que debe tener la Corte Suprema en el sistema democrático? Creo que la Corte Suprema debería dar un paso adelante. En este momento no me parece algo racional que haya más de 25.000 procesos, ¿no? en la Corte Suprema esperando atención. Sé que hay 5 ponencias por día por cada magistrado de cada una de las salas, ¿no? Que es un número muy elevado. He trabajado todo el tiempo, como les digo, ya en este mes cumplo 40 años de servicios efectivos al Estado, Ministerio Público, Universidad y Poder Judicial, y sé que no es humanamente posible resolver 5 expedientes que han llegado a la Corte Suprema. Son procesos complejos en un solo día, y 5 por ponente.
O sea, prácticamente estamos hablando de 25 expedientes complejos en un solo día. Creo que la Corte Suprema nuestra debería de ser una Corte de Casación que pudiera escoger los casos que debe ver, que sean los casos emblemáticos, que sean los casos orientadores, que las sentencias casatorias sean más o menos lo que han sido los plenos casatorios, ¿no? O sea, que sean vinculantes para todo el resto de la judicatura ordinaria y que sea una especie de certiorari, ¿no? Entonces, que nuestra Corte Suprema pueda dar esas pautas y abocarse a casos muy especiales, orientadores, emblemáticos, y que a partir de eso el resto de la jerarquía pueda tomar las decisiones ya en ese sentido. Por ejemplo, una cosa que me preocupa mucho, porque hace ya los últimos 12 años estoy entre sala civil mixta, que era antes, y ahora sala laboral, se han partido en dos, pero vemos estos casos contencioso-administrativos, ¿no? En los que más del 50% corresponden a casos del Estado. O sea, el Poder Judicial contra el Estado administrador. ¿Y qué pasa ahí? O sea, ahí sucede podríamos decir una corruptela, porque nuestros procuradores públicos se ven en la necesidad o en la obligación, en compromiso, no sé, de impugnar todas las decisiones a pesar de que tenemos sentencias en un solo sentido casatorias, ¿no? O sea, ya se sabe cuál es la opinión, el criterio uniforme, inclusive de la sala permanente y las salas transitorias. Y sin embargo, transitamos todo eso con gasto del Estado en procuradores, en abogados, el mismo Poder Judicial. Es un gasto que debería ir a los beneficiarios. Conozco directamente quiénes son los beneficiarios, son profesores cesantes en actividad que están litigando por sus bonificaciones, que si vamos a ver el monto, a veces son montos de, no sé, 600 soles, que solamente cuando se hace un post, de repente es una deuda que tranquilamente creo que podría pagarse con todo ese gasto ingente que se hace por llegar estos procesos hasta la Corte Suprema. No deberían llegar a la Corte Suprema. Es más, es un criterio uniforme, ya deberían ejecutarse inclusive desde la decisión de primera instancia, ¿no? Correcto. No, para ir terminando, doctora. Sí. Voy a invitar a mis colegas. Quisiera saber si hay alguna pregunta. Doctor Aldo Vázquez, por favor. Muchas gracias, presidente. Reiterando nuestra bienvenida, doctora Alvarado de Marín. Gracias. Yo quería hacerle también algunas preguntas. En primer lugar, quería consultarle si es que conoce usted los principios de Bangalore. Los he escuchado, pero en este momento, si me dice el tema. No, le preguntaba si conoce usted los denominados principios de Bangalore. En este momento se me han ido el tema específico, pero sí he escuchado, ¿no? Sí, correcto, ¿no? Se refieren, por supuesto, a la ética que debe, pues, que debe internalizar todo magistrado, ¿no? Son principios internacionales de muy amplio reconocimiento. Hay una denuncia en la segunda Fiscalía Transitoria Especializada en Delitos cometidos por funcionarios públicos, que seguramente usted conoce. Es un proceso que está en curso en este momento. ¿Podría explicarnos de qué se trata? De la Fiscalía Penal Suprema. Sí, es la segunda Fiscalía Transitoria Especializada en Delitos cometidos por funcionarios públicos. Sí, creo que es la única. Es la única que está en curso. Sí, es un proceso que ya tiene un pronunciamiento de que no procede la acusación, que se archive el proceso, está apelado para que el fiscal de la Nación o la fiscal de la Nación emita pronunciamiento. Se trata de una gestión durante el tiempo que fue presidente de Corte,
Alquilamos, bueno, en realidad en Cajamarca se alquilan más o menos 25 locales. Alquilamos un local para que funcionen los juzgados especializados de familia, porque el lugar donde estaban funcionando era un local, me imagino que construido con el fin de que sea hotel, pero era muy incómodo. Los pasadizos eran más o menos de 1 metro, hasta creo que menos, o sea, no podían pasar 2 personas al mismo tiempo, y era un local para usar con niños, adolescentes, madres violentadas. No había la comodidad. Entonces buscamos un local que también estaba ambientado para hotel, pero que era mucho más amplio, mucha luz natural, ventilación, y con el equipo de apoyo, que es la gerencia de la Corte, logramos ver que era un lugar aparente, ¿no? Hicimos el contrato, bueno, ellos lo hicieron. Este local está ubicado justo al frente de la comisaría, de la primera comisaría, donde funciona la comisaría de familia y el centro de emergencia mujer. Era una ubicación extraordinaria para los efectos del trámite, pues, sobre todo de los casos de violencia contra la mujer. ¿Cómo se origina el proceso? El ¿Hay problema, una denuncia? ya, sí, o sea, hicimos el contrato, o sea, todos los trámites que debió hacer la parte logística, el gerente, se hicieron, todo estuvo correcto, se hizo el contrato, yo lo firmé, y en el momento en que los periodistas nos informaron de que el propietario de ese local era un consejero del gobierno regional, ¿no? Entonces, en su criterio había una incompatibilidad, no debíamos haber contratado con una persona con estas características. Inmediatamente yo dispuse que todo eso pase a la investigación en el órgano de control, y también pusimos de conocimiento en el Ministerio Público. Fue a raíz de del conocimiento que yo misma puse que se me abrió ese proceso, ¿no? Correcto. Nos ha dicho usted que entre sus características personales está la valentía. Yo quería preguntarle si podía señalar 2 casos en los que se haga evidente esa conducta valerosa. Uno de ellos, creo, como les dije, que un episodio que marcó mi vida es el hecho de cuando, estando en el Ministerio Público, yo era una funcionaria de carrera del Ministerio Público, empecé ahí en el año, como les dije, en el año 1982, y sin embargo, por razón de mi matrimonio, tuve que fui a Cajamarca a trabajar, ¿no? En esas circunstancias se dio este proceso de evaluación de jueces y fiscales a través de varias normas dictadas por el gobierno de facto. Pero, perdóneme, ¿usted era fiscal en ese momento? Era fiscal. Correcto. Fiscal provisional, ¿no? O sea, mi cargo de carrera era abogada auxiliar de fiscal, ¿no? Formábamos un pool. Y lo que ahorita es, por ejemplo, los fiscales adjuntos, ¿no? Apoyábamos directamente al fiscal provincial. El asunto es que se dio este proceso de evaluación que nos pareció contrario a las normas, a nuestras normas, leyes orgánicas y a la Constitución misma. Y, como le dije, tomamos una decisión en conjunto, todos los jueces, los fiscales de Cajamarca, inclusive el personal administrativo, como les dije, hasta el portero, ¿no? O sea, todos decidimos, firmamos un acta, inclusive, y el acta la elevamos a la fiscal de la Nación en esa época, y diciéndole, ¿no?, que no queríamos participar porque sabíamos de que era algo que no correspondía a la normatividad vigente. La señora fiscal nos informó, no por escrito, sino verbalmente, de que nos presentáramos nada más al examen, aunque no respondiéramos nada, pero que cumpliéramos la formalidad, y nosotros mantuvimos la decisión que habíamos tomado, ¿no?, en forma valiente, y pero jamás esperamos que el resultado fuera tan radical, ¿no? O sea, nos cesaron a todos. ¿Un segundo caso donde se haya evidenciado ese coraje en su actuación?
El mismo del alquiler le podría decir, porque, o sea, cuando se empezó el proceso contra mí en la Fiscalía de Control, en la Fiscalía Suprema, y contra el personal administrativo de apoyo en el proceso disciplinario correspondiente, muchos de la gente que estaba a mi alrededor, inclusive de los periodistas, me decían, hay que dejar sin efecto el contrato, ¿no? Hay que dejarlo sin efecto y que busquemos otro local. Pero no había cometido ninguna falta, o sea, como le dije, son 25 locales más o menos que alquilábamos. Yo ni mis colaboradores sabíamos que pudiera haber eventualmente alguna incompatibilidad, inclusive eso estaba, es una cuestión de criterios, porque no había una norma específica que así lo señale, de tal manera que coordiné con el gerente general del Poder Judicial de ese entonces. Nosotros habíamos hecho una inversión para acondicionar ese local para que funcione como órganos jurisdiccionales. Pero ¿no era imprudente cuando menos alquilar un local que pertenecía a un consejero Nosotros regional? no sabíamos eso, doctor. Al momento de hacer el contrato, todo se hizo con los informes, de logística, del área de asesoría jurídica, y todo estaba bien, porque en realidad sí, Cajamarca es pequeño, pero no tanto como para decir que conocemos a todas las personas, ¿no? Nosotros no sabíamos quién era esta persona. La norma de contrataciones del Estado dice que solamente existe la incompatibilidad cuando la persona con la que contrata, el órgano, en este caso el usuario, ¿cómo se llama?, tiene algún tipo de influencia en el área, ¿no? O sea, ¿qué influencia podría tener un consejero del gobierno regional con el Poder Judicial, con la Corte de Cajamarca? Eso, digamos, es uno de los fundamentos de la Fiscalía Suprema Penal para que haya opinado, porque no hay mérito, ¿no?, para que disponga el archivo. Y eso fue justamente lo que ya vimos después. Como le digo, antes nosotros no conocíamos del impedimento. No había, todo estaba conforme a ley, ¿no? Doctor Alvarado, estoy mirando el casillero digital del casillero judicial, del Poder Judicial, y encuentro solo dos sentencias y un auto en los que usted ha participado en el último año. ¿Hay un error allí? Hay un error. Es el casillero, digamos, es una aplicación, un aplicativo nuevo, ¿no? Relativamente nuevo. Sí. Comprende en la mayor parte de los jueces el último año. Pero en todo caso, explíquenos cuál ha sido su actividad judicial el último año. Ya. Primero sobre el casillero. En efecto, no lo estamos utilizando porque hasta el momento, me parece que hasta la semana pasada hemos estado insistiendo en que el área de informática nos permita acceder a las 3 firmas digitales, ¿no? O sea, el año pasado, me parece que en marzo se habilitó esa aplicación, y no podíamos hacerlo, no podíamos firmar los 3 y a veces más, en casos de dirimencias, ¿no?, de votos discrepantes, y entonces se quedó con el área de informática que solamente firmaba el relator o el secretario de sala. Es así como hemos estado trabajando, ¿no? O sea, la firma digital del secretario relator de sala, y eso se eleva al sistema integrado judicial. Ahí está, pero el nuevo aplicativo, que es una forma, digamos, más rápida de ver la productividad de cada uno de los magistrados, todavía lo vamos a poner en práctica recién a partir digamos, de julio, porque recién se está dando la posibilidad de hacer esta firma digital por cada uno de nosotros, y ahí sí lo jala, ¿no? O sea, directamente, una vez firma digital, lo jala al casillero ¿Pero ha habido alguna dificultad para ello? Porque sí, dificultades de orden técnico. Usted comprende la importancia que tiene desde el punto de vista de la transparencia, el que cualquier ciudadano pueda ingresar y verificar cuál es el trabajo que realizan nuestros magistrados, ¿no? Sí, esos 3 procesos son que corresponden al eje laboral. O sea, sí, eventualmente yo estoy ahora en sala civil, pero tengo que participar en la sala laboral por, ausencia, qué sé yo, de los magistrados. En el eje laboral sí, no hay ningún problema. O sea, en Cajamarca tenemos el eje ya desde hace algunos años,
y ahí no hay ninguna dificultad porque todo está habilitado para que inmediatamente se haga la firma digital, pase al casillero. No es así en la sala civil, ¿no? Gracias a Dios, la semana pasada ya se ha coordinado todo para que la sala, bueno, todo, la oralidad civil también pase ya a empezar lo que va a ser el eje en materia civil. Pero por el momento son dificultades técnicas. Ahora, en el sistema integrado judicial, como se hace ahora, ¿cómo se llama? Se transforma en PDF y se ingresa, ahí están cargados todos. Correcto. El año pasado… comprendo las dificultades, más bien yo le rogaría si me puede comentar cuál ha sido su actividad judicial durante los últimos 12 meses. Bueno, primero el año pasado. El año pasado la Sala Civil alcanzó el primer puesto en productividad de toda la Corte de Cajamarca. En este año estamos igualmente, o sea, en el momento actual estamos, hemos alcanzado la meta estándar hasta este momento, ¿no? Y pensamos seguir así, ¿no? Yo he revisado sus declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas. Observo entre 2019 y 2022 un incremento significativo. ¿Cuál es la explicación? ¿Tiene usted otros ingresos? ¿Es un tema de, no sé, de bienes conyugales? Bueno, entre 2019, ¿qué es lo que ha cambiado? De repente ya no tenemos dependientes, ¿no? Nuestros hijos, mis dos hijos, se han hecho independientes. En el rubro inmuebles, en el rubro bienes muebles e inmuebles, hay un incremento significativo que puede obedecer a diferentes causas, pero ¿ha incrementado usted su patrimonio en cuanto a bienes en estos últimos 3 años? Lo que yo le puedo decir es que todos los bienes inmuebles que tengo se han construido en base a préstamos bancarios, ¿no? Que de repente estos últimos años lo que se ha producido es que ya no he adquirido los inmuebles para razones de trabajo, como por ejemplo fue el hotel que administra mi esposo, y las casas donde vivimos, donde vivimos nosotros y ahora mis hijos en casas distintas. Construimos, ¿ha construido sí, algo en estos con 3 años? préstamos del Banco de la Nación, construimos 2 departamentos sobre un inmueble que ya teníamos desde el año 2004. Hemos construido dos departamentos tipo flat que lo estamos alquilando, ¿no? En realidad, inclusive la primera planta donde hemos construido los 2 flats, también lo hemos alquilado todo el tiempo y estamos recibiendo esa renta. De repente eso es lo más que tenemos. Mi suegro falleció hace 3 años aproximadamente y también le cedió a mi esposo un terreno, en realidad que es agrícola, agrícola, ganadero, donde él está desarrollando esa actividad, pero recién está empezando, ¿no? En realidad yo pienso todos los bienes que hemos adquirido en la sociedad conyugal ha sido en base a préstamos y todo está debidamente declarado y se puede acreditar, ¿no? Correcto. Una última pregunta. Todos sabemos, digamos, de las propuestas que hace casi 2 décadas atrás hizo la Comisión Especial para la Reforma Integral del Sistema de Administración de Justicia. Desde el año pasado tenemos también una política nacional para la reforma del Sistema de Administración de Justicia. ¿Qué cambios percibe usted entre los postulados que se formularon 2 décadas atrás y lo que se plantea al día de hoy? Ahora he visto el plan de competitividad que lo ha trabajado el CEPLAN y que está incluido en los planes operativos del Poder Judicial, los planes estratégicos, y hay similitud. Lo que se pretende es que el Poder Judicial se afiance como una institución sólida, confiable, predecible, que haga
que fortalezca los planes del Estado, no del Estado, sino del país, con el fin de lograr ese 5% de desarrollo anual que nos permitiría incluirnos en la OCDE, ¿no? Entonces, ¿5% de qué? El 5% Seguro se refiere usted al 5% del crecimiento del Producto crecimiento Bruto Interno del Perú. exacto, y eso en cuanto al Poder Judicial, ¿no? Nos requiere de brindar la seguridad jurídica. Usted ha mencionado a la OCDE. ¿Usted cree que el crecimiento del 5% del Producto Bruto Interno es una condición o es la condición para acceder a la OCDE? Es por lo menos la meta del plan de competitividad. En realidad hay más de del 240 políticas que tendría que aplicar el país para poder acceder a la OCDE, ¿no? Sí, pero lo que requiere lo que el sistema de justicia y al Poder Judicial en específico es eso, ¿no? Brindar un sistema de justicia predecible, confiable, que brinde seguridad jurídica para que las empresas, tanto internas como extranjeras, puedan invertir en nuestro país para que sea sostenible, ¿no? Muy agradecido, doctor Alvarado. Gracias a usted. Gracias, presidente. No, con mucho gusto. No hay más preguntas. Solo me quedan 30 segundos para cumplir la hora de las 9 en punto. Doctora Alvarado, si el Ministerio de Economía le diera un presupuesto importante, ¿usted extendería los contratos para tener más personal auxiliar o les aumentaría el sueldo al personal auxiliar? ¿Un sí o no? ¿Cuál es la respuesta? Y eso se lo digo porque han anunciado una huelga. Así. ¿Usted contrataría más asistentes jurisdiccionales o les mejoraría su remuneración? Creo que les mejoraría su remuneración. Mejoraría, claro. Muchas gracias, doctor Alvarado. Esta entrevista ha concluido. Le agradecemos muchísimo su presencia, su disposición y su participación en este proceso. Y bueno, puede usted disponer a retirarse en el momento que usted considere conveniente. Gracias Muchísimas a ustedes, gracias. muy buenos días a todos. Y vamos a comenzar esta entrevista invitando